todos saben la razón por qué estamos estudiando Apocalipsis, ¿verdad? Porque cometí el error de preguntarle a mi nieta qué quería que predicara. Y ni lo pensó 2 veces, dice Apocalipsis. Así que es culpa de Amanda, que estamos... yo había querido dar como un panorama de Apocalipsis, pero no sé si soy yo o es imposible para mí dar pasajes así en general. Empiezo a estudiar un texto y hoy solo un versículo vamos a poder ver. Capítulo 1, de 9 al final de capítulo 1 vamos a leer, pero solo 9 vamos a poder examinar. Hay demasiada ricura en la palabra de Dios y me parece injusto pasar encima superficialmente de tantas verdades importantes, ¿verdad? Así que me perdonan si esperaba, yo había dicho que quería como dar un resumen más general, ¿verdad? Y hoy por lo menos no va a ser posible. Esta es, listo, Max. Muy buenos días para todos. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Y hoy continuamos nuestra serie en Apocalipsis. Este es el segundo mensaje sobre Apocalipsis en capítulo 1 del 9 al 20. Revelation 1, 9 to the end of the chapter is what we'll be reading. Apocalipsis 1 del 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Solo eso vamos a analizar hoy, pero el resto es importante, la visión de Cristo, que eso lo vamos a ver la próxima vez, Dios primero, y téngalo presente, por favor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como mencionamos la vez anterior, Apocalipsis trata de la tarea de la iglesia en el mundo bajo un imperio hostil. Pero aún más importante, Apocalipsis trata de la presencia de Cristo, de la victoria de Cristo sobre el mundo. Esa victoria dentro de la iglesia y por medio de
la iglesia. Cada uno de estos conceptos sumamente importante. Apocalipsis nos coloca ante el panorama de la obra de Dios desde el momento de la victoria de Cristo, a veces con referencias aún anteriores, en adelante hasta el fin. Apocalipsis nos ubica en una batalla cósmica, una batalla en que Jesucristo es su centro. Jesucristo es el alfa y omega, el principio y el fin. Y por ser así, hermanos, como Apocalipsis nos orienta a Cristo, Apocalipsis es un libro que refuta el falso evangelio tan común hoy en nuestro tiempo del yo. El mensaje del yo. El mundo no se le puede esperar otra cosa que promueva el yo. El mundo sin Dios no tiene otro Dios y necesita levantar el ser humano como el yo. Lamentablemente dentro de la iglesia entra un falso evangelio de yo. Pero este libro refuta ese concepto desde principio a fin, porque exalta aquí recuerda esta visión de Jesús, el alfa y omega, el que estuvo muerto pero ahora vive. Apocalipsis es un libro que refuta la idea de que mi confort está por encima de todo lo demás. Eso vamos a hablar ahorita. Y a pesar de ser un libro de símbolos y de imágenes como apocalípticas, es un libro sencillo, hermano. Es un libro de la vida real, de la vida cotidiana del cristiano. No es un libro tan difícil. Sí, hay cosas difíciles de entender, algunas, pero es un libro de la vida real del cristiano, la vida diario del cristiano. Entonces, versículo 9, que va a ser nuestro texto aquí. Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan se describe como vuestro hermano y copartícipe. Juan aquí se presenta, hermano, como otro cristiano más. Juan se describe casi como representante de todos los cristianos, copartícipe en tres cosas importantes. Estas tres cosas vamos a analizar. Lo que le pasa a Juan. ¿Quién es Juan, hermano? Somos nosotros, porque él es hermano nuestro y copartícipe en algo. Copartícipe significa que usted y yo participamos en lo que él ve y en lo que le está pasando. Esas tres cosas son copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hablemos de esas tres cosas, hermano. Cuando Juan escribe copartícipe en la tribulación, los otros cristianos entendían. Ya había comenzado las persecuciones. Y aún aparte de las persecuciones, hermanos, tribulación es nuestra parte en este mundo, ¿no es cierto? Jesucristo había dicho: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Jesucristo no escondió nada. Aquellos que andan pregonando que si tan solo usted tiene fe, todo va a ser color de rosa, mienten y son crueles. Porque Jesucristo, ni ningún apóstol ni profeta dijo en la palabra de Dios: en este mundo todo será color de rosa si tan solo tienes fe. Mienten y son crueles porque fomentan un mensaje que Dios nunca nos ha dicho. Dios nos ha advertido de que Él puso una división en este mundo. Él nos llama a un mundo bajo una condenación todavía. Hay aflicción en este mundo. Él nos rescata dentro de este mundo. Y aún peor, como cristianos y seguidores de Dios, ahora habrá también persecución. Encima de la aflicción común de todos los hombres, también habrá persecución contra los cristianos. Y Juan dice: yo soy copartícipe en la tribulación. Tribulación común y tribulación también por ser cristianos.
Ahora, Pablo también, yo tengo algunas citas, no nos vamos a detener mucho tiempo. Yo creo que esto es demasiado claro para todos nosotros. Pablo afirma de que seguir a Cristo es sufrir con Cristo también. Ahora, esto es importante, hermanos, para que entendamos la historia bíblica en su enfoque global. Muchos aprovechan la ignorancia de la palabra de Dios de muchas personas para enseñar y manipular a las personas prometiendo lo que Dios nunca prometió. Si usted conoce su Biblia, chicos, ustedes que saben las historias bíblicas, usted sabe que ninguno de los grandes santos del Señor fueron librados de la aflicción. Piensa en José. ¿Vivió José solamente bonito o cuáles cosas feas le pasaron a José? ¿Se acuerdan, chicos? Vendido por sus hermanos, traicionado por su jefe, echado a la cárcel. Moisés, uno de los más grandes profetas, ve todo lo que le pasó al pobre Moisés. David, traicionado por su propio hijo, tuvo que ir a la guerra contra su propio hijo y matarlo. No fue David que lo mató, fue Joab. Pero qué feo, ¿no? Isaías el profeta que nos da una de las profecías más maravillosas de todo el Antiguo Testamento. Isaías describe la salvación del Señor en los términos más sublimes de todos los profetas. Y sabe, Hebreos menciona en capítulo 11 que algunos fueron aserrados en dos por la fe. Y la tradición judía dice que uno de ellos fue Isaías, cortado vivo con serrucho. Jeremías, por servir al Señor, la gratitud fue que lo echaron en una cisterna para morir. Pregunta de trivia, ¿quién fue el que lo sacó? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién fue el que lo sacó de la cisterna? ¿Cómo se llamaba? Ebed-Melech. Daniel, por servir al Señor, fue arrojado a leones. Dios no nos ha prometido una vida color de rosa, hermano. Ni nos lo ha prometido, ni ningún santo del Señor lo vivió. Y Juan escribe estas cosas para que nosotros, hermanos, no vayamos a equivocarnos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si usted espera una cosa, digamos, una vida solo de prosperidad, bendición y victoria, y viene la tribulación, ¿qué es lo que pasa? Se acobarda. Cuando sus expectativas no se basan en la realidad y viene lo que no se espera, ¿qué hace la persona? Se achanta, se acobarda. ¿Usted sabe que la tribulación saca lo que verdaderamente hay en su corazón? La tribulación, la aflicción saca lo que realmente hay en usted. Es fácil ser cristiano cuando no haya aflicción. Cualquiera es cristiano cuando no haya aflicción. Cualquiera. Todo el mundo cree en Dios. Pero cuando aprieta la vida, cuando persigue al cristiano, amenaza, ahí se ve quién es el cristiano, quién honra a Dios y quién no. Es la aflicción que depura y prueba lo que hay en nuestro corazón. Y Juan dice que él padecía por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ve el final del versículo 9. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y causa del testimonio de Cristo. Juan estaba claro del por qué estaba padeciendo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y Juan aceptaba su suerte. Estaba claro de lo que estaba pasando y no se estaba quejando. En segundo lugar, que parece no calzar, parece no encajar con lo primero. Dice, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. ¿Cuál reino?
Si estamos hablando de tribulación, ¿cómo entra aquí reino? Sí, hermano. Jesucristo dijo, Marcos 1:14, cuando hubieran encarcelado a Juan, vino Jesucristo desde Galilea, predicando ¿qué? El evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha consumado, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. Venía predicando el evangelio del reino. Y eso es esencial que nosotros entendamos, hermano. Vea aquí mismo, versículo 6 de este mismo capítulo. ¿Qué hizo Dios? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Vea capítulo 5, versículo 10, perdón. Capítulo 5, versículo 10. Una vez más leemos. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dios en Cristo nos ha introducido a nosotros en su reino. Como estamos viendo, Juan siempre concuerda con Pedro y Pedro con Pablo y todos dicen un mismo evangelio. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, que Dios nos resucitó en Cristo y nos sentó con Cristo en lugares celestiales, reinando con Cristo. Los cristianos compartirán la autoridad de Cristo sobre las naciones. Ve aquí rápidamente, capítulo 2, versículos 26 y 27. Capítulo 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Increíble. Vea versículo 21 de capítulo 3. Capítulo 3, 21. Al que venciere, le daré, oiga esto, le daré que se siente, esto es Cristo hablando, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuántos aquí creen que merecen sentarse en ese trono de gloria a la par del Padre? ¿Alguien? Qué cosa más increíble. Le dará derecho de sentarse con Cristo. Chico, ¿se imagina? Cristo te va a encaramar en su regazo y se va a sentar en el trono con Cristo a la diestra del Padre. Esto es imposible, hermano, para que nosotros casi que lo aceptemos. Esa es la visión de Juan. Juan dice, yo soy copartícipe vuestro en tribulaciones ahorita, pero también en el reino. Eso es importante, hermanos, para que entendamos qué somos como cristianos. Porque ahorita nuestro reinado y nuestra autoridad están escondidos. Este reino no se ha consumado, no hemos visto la manifestación final de este reino. El mundo obviamente no lo acepta. No acepta ni el demonio ni los diablos. Pero muchos cristianos, hermanos, tampoco. ¿Por qué coqueteamos con el mundo? Pensamos que el mundo nos va a satisfacer. Si fuéramos conscientes y convencidos de que somos miembros de un reino inconmovible, para siempre, eterno, sentados en el trono con Cristo, hermano, ¿por qué el mundo todavía nos tienta? Por eso es importante entender de que lo que dice Juan, partícipe del reino. Un reino que no se ve todavía su plenitud. Está empezando, es como la mostaza. Es como la levadura. Ahí va
Ahí va el reino de Cristo. La iglesia ha crecido. Nosotros estamos aquí, estamos disfrutando, estamos gloriándonos en Cristo. Estamos con una promesa tangible, visible. Sí está el reino, pero no se ha visto en su plenitud todavía. Cuando no estamos convencidos que somos miembros del reino, hermanos, ¿qué pasa? Pasa una de dos cosas. O el mundo quiere hacer el reino ya y se va en un triunfalismo. Esto ha pasado durante toda la historia. La iglesia quiere tener el reino pleno ya. Y se busca un triunfalismo falso. Quieren triunfar aquí mundanamente, terrenalmente. Pero por otro lado, hermano, nosotros sí debemos, como miembros de un reino real, un reino que es eterno, sí debemos darnos al servicio sobrio del reino, porque vale la pena. Al servicio serio del reino. Confiando que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas dos cosas? ¿Cómo vamos a enfrentar tribulación creyendo que somos miembros de un reino, pero que todavía no es evidente? ¿Cómo vamos a hacerlo? La tercera cosa, copartícipe vuestro en la paciencia de Jesucristo. Ese término paciencia se traduce en la Biblia de las Américas perseverancia, y realmente tiene hupomone, es el término, tiene la idea de paciencia perseverante. Es no solo paciencia, ¿verdad? Téngale paciencia como que aguante, espere. No, es una paciencia que actúa. Es una paciencia que persevera a pesar de. Persevera, soporta lo que sea. Nuestro servicio al reino se cumple en medio de un mundo que no reconoce a Cristo como rey. La isla de Patmos estaba en el mar Egeo. Eso es Grecia, ¿verdad? Aquí está Grecia, aquí está Asia Menor, ese es el mar Egeo. Bueno, yo estoy aquí, ¿verdad? Grecia, Asia Menor, mar Egeo. Y en las islas se ha encontrado arqueológicamente restos de poblados de cárcel, penitenciarios y cárceles. Ahí los romanos mandaban a los reos a una isla. Usted ha visto las películas donde los hacían minas, ¿verdad? Escarbar cosas. Tenía a los esclavos, a los reos, trabajando en minas, y hubo revueltas y levantamientos de los reos y esclavos. Probablemente Patmos era una de estas islas donde mandaban a los reos. Posiblemente Juan estaba con un montón de maleantes y criminales en la isla por causa de Jesucristo. Él dice que estaba preso en la isla de Patmos. Ahora, esto es importante, lo que Juan dice, la perseverancia, porque Juan tenía que tener expectativas realistas. ¿Qué pasa cuando sus expectativas no encajan con la realidad? Bueno, hay muchos ejemplos que podríamos dar. El ejemplo más común es el matrimonio. Siempre los dos enamorados se casan con la persona perfecta. Siendo pastor, pienso que son más las mujeres. Me gustaría confirmar eso con otros pastores, ¿verdad? Pero pienso que son más las mujeres que dicen que su marido, futuro marido, es tan noble, tan bueno, tan todo, ¿verdad? Los hombres son más, ¿verdad? Menos, tal vez, halagadores. Las mujeres siempre adoran con que se va a casar. Pero siempre son las mujeres también que más se quejan después. Estoy generalizando. Pero después de casado, de pronto es un ogro, es inconsiderado,
es esto y es lo otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? No vamos a entrar mucho más en este ejemplo, ¿verdad? Porque ya me voy a meter en problemas. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras expectativas no están bien ajustadas a la realidad. Los dos se están casando con otro pecador. Tiene cosas buenas y tiene cosas fregadas. Cuando las expectativas no son basadas en la realidad, ya se casaron, ya no les gustó, solo quedan dos opciones. ¿Cuáles son las únicas dos opciones? O usted sale corriendo, no modifica sus expectativas, usted sale corriendo, ¿verdad? A buscar la siguiente perfecto, ¿verdad? La siguiente persona perfecta, que nunca va a encontrar. Y va a seguir dando tumbos y pegando, ¿verdad? Contra la pared y va a estar insatisfecho y triste toda su vida. O la segunda opción es que usted ajuste sus expectativas a la realidad. Ahora regresando al texto, los cristianos que esperan algo que no sea real, sufrirán. Los cristianos que esperan algún éxito, según el mundo, según expectativas no reales, ¿qué pasará? Ya va a llegar el momento que se desanima. Ve a Juan, apóstol, anduvo con Cristo. Es más, era el apóstol amado, el que se recostaba contra Jesús. Podemos imaginarnos y era el chiquitín, ¿verdad? Juan era el más joven. Y casi niño, no sé, no sabemos cuántos, 16 años posiblemente cuando andaba con Jesús, y Jesús lo andaba cuidando. Apóstol. Juan plantando iglesias en Asia Menor y buenas iglesias. Juan produciendo buenos discípulos. ¿Quién es uno de los discípulos famosos en la historia de la iglesia que conocemos de Juan? Policarpo. Policarpo llegó a ser gran líder de las iglesias y mártir también muchos años después, 80 años después, ¿verdad? Produciendo buenos discípulos. Juan escogido para escribir ¿cuántos libros del Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros? Rápido. 5 libros del Nuevo Testamento. A Juan Dios le había dado muchas cosas que hacer, un trabajo lindísimo, y ahora preso y echado a una cárcel con un montón de maleantes. Imagínense, hermanos, sus expectativas. ¿Cuántos cristianos han dicho, yo solo estoy sirviendo al Señor, tratando de portarme bien y servir, y mire lo que me pasa? Si alguien tenía motivo de reclamar en términos humanos, en términos mundanos, era Juan. ¿Cómo Dios le iba a permitir estar preso con un montón de criminales en una isla en medio mar, habiendo servido al Señor tanto? Pero las expectativas no estaban torcidas en el caso de Juan. Juan dice, soy su hermano y soy copartícipe en tribulaciones, en el reino y en la perseverancia. Perseverancia. Juan estaba tranquilo, no tenía expectativas más allá de lo que Dios fuera a permitir que le pasaba. Hablemos rápidamente de un área nuestra, hermanos. Hablemos de lo que está pasando en nuestro país en este momento en cuanto al área de la educación. Durante muchos años en Costa Rica, los padres cristianos han tenido la expectativa de que el Estado fuera a velar por la buena educación sana y productiva de sus hijos, que iba a buscar un interés puro en la educación de sus hijos. A pesar de voces
que advertían, una de las cuales era mía. A pesar de ello, mucho padre cristiano estaba dormido, estaba tranquilo. Y nunca notaron y mucho menos trataron aquella hierba mala que venía creciendo. Una hierba bien fea, espinosa, fea, fuerte, echó raíces y tentáculos, echó y ahogó lo que fuera bueno en el anterior currículo de la educación de nuestro país. Y un día, que fue hace poco, que esa hierba mala echó una gran flor fea, y todos se dieron cuenta realmente lo que era. Mucho padre cristiano perdió o entró en un choque de expectativas. Esperaba una cosa y había producido otra. Ahora, esta misma lucha sobre la educación de nuestros hijos se ha dado a lo largo de la historia de los países europeos. Nosotros en Costa Rica no somos el primero de enfrentar este proceso, más bien estamos a la cola de muchos más. La historia es testigo que los padres cristianos que cedieron en una generación perdieron el alma de sus hijos, pero otros cristianos decidieron luchar por sus propias escuelas cristianas, por sus propios hijos, por la propia educación. Esta misma lucha se dio en Holanda hace 200 años, se ha dado en Estados Unidos, se está dando y en Costa Rica enfrentamos ahora. Los estados entienden muy bien. ¿Por qué los estados, hermanos? Hay que hacerse la pregunta, ¿por qué el gobierno pelea tanto? Tener el control sobre el currículum de las escuelas. ¿Por qué? Porque los estados y los que están en estados no son tontos, saben que la vida es religiosa, a pesar de que digan no hay religión y la religión es solo las iglesias. A pesar de ello, entienden en el fondo, filosóficamente, que la vida es religiosa y que el Estado necesita formar el pensamiento. Y saben también que las escuelas son instrumentos importantes para la formación ideológica. Porque siempre ha habido, Pablo lo dice en Romanos 1, o adoramos al Creador o adoramos a la creación. Siempre ha habido esa lucha en nuestras sociedades. Y a lo largo de la historia, padres han sido encarcelados o amenazados con quitar sus hijos. Aunque usted no lo crea, ahorita en nuestro colegio de Secre, en nuestra escuela de Secre, creo que hay 2 alumnos en primaria que fueron amenazados, sus padres amenazados por nuestro Estado, nuestro gobierno, con quitarle sus hijos si no los metían en clases. Estaba en primer grado, segundo grado, le iba a quitar el PANI, sus hijos, si no los matriculaba. ¿Por qué? Porque sus padres eran borrachos, porque les pegaba, porque no les alimentaba, porque los abusaba. No, porque los quería educar. Porque los quería educar, le va a quitar sus hijos. A eso hemos llegado, hermano. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Un Estado bonachón? ¿Un Estado que nos vaya a cuidar académicamente, intelectualmente, físicamente? ¿O estamos dispuestos a la lucha? Estamos dispuestos con Juan a ser enviado a la isla de Patmos. Siempre con la actitud de ser copartícipe en la paciencia y la perseverancia de Jesucristo. Ese es solo un ejemplo, mi hermano, pero un ejemplo muy concreto, muy real que estamos viviendo nosotros, donde se verá el calibre de los cristianos, donde se verá si simplemente reajustamos nuestras expectativas, acomodarnos al mundo, o si nosotros estaremos dispuestos a ser copartícipe en tribulación, si es necesario, y la perseverancia de Jesucristo. Un problema profundo hoy es que
Mucho cristiano quiere el reino sin pasar por la tribulación y la paciencia, la perseverancia. Y no va a ser así, hermano. Ve que Juan los pone todos juntos. Ahí está el reino, sí. Pero en medio, tribulación y perseverancia. Las tres cosas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Yo les dije que pusiera atención al resto del pasaje, la visión de Jesús. La próxima vez veremos eso. Claro, Jesús, hermano. Fíjese en quién hemos confiado. Ese Cristo increíble, resplandeciente de pies a cabeza, de cabeza a pies, ¿verdad? Desde cabello hasta los pies. Un Cristo glorioso, un Cristo que reina, un Cristo que nos tiene en las manos, ¿verdad? Ese no es problema. Lo vamos a poder lograr por Cristo, no por nosotros. Tal vez su corazón se ha hecho pesado pensando en tribulación, pero, hey, pastor, perseverancia. Yo no soy muy perseverante, no sé cómo voy a hacer eso. Tranquilo. ¿Qué estamos celebrando hoy? La obra de Cristo por nosotros. Estamos en manos del Señor. Estuvo muerto, pero vive. De principio a fin. Es alfa y omega. Estemos tranquilos, hermano. Simplemente obedezcamos nosotros. Nuestra parte es obedecer, hacer lo correcto. Y Cristo se va a encargar de nosotros. Se va a encargar de los demás. Es importante que nuestras expectativas sean realistas. Y hoy, lo que hemos aprendido, hermano, las expectativas del cristiano incluyen tribulación, sí, aflicción, sí. Reino, y será cierto, y perseverancia. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este versículo que nos dice tanto. Gracias por Juan, el apóstol, que nos dejó este testimonio. Él, tranquilo y feliz de servirte, y ahora nos dejó el testimonio del libro de Apocalipsis para que nosotros también participemos en tu plan, con corazones consolados, corazones quietos, corazones tranquilos en ti, Dios. Simplemente pedimos, Padre, las expectativas correctas, pedimos la fortaleza en medio de tribulación, la perseverancia, y te glorificamos de antemano, porque sabemos que un día se abrirán estos cielos, tú descenderás y establecerás tu reino glorioso junto con nosotros. Y danos la fe, Padre, danos la confianza, la esperanza para esperar ese día firmes y fieles. Es en el nombre de Jesús que te pedimos esto. Amén.